En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este sexto domingo del tiempo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 15, los versículos 9 al 17. Dice así: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandatos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandatos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los eligió a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracia, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, sexto domingo ya, como que el tiempo de Pascua también va así como transcurriendo, y todo este tiempo de estas 7 semanas de celebración de la Pascua tienen un poco esto de volver a leer textos, pero desde justamente la óptica de la resurrección. Entonces estamos leyendo textos, claro, igual que el del domingo pasado, que es justo el pequeño párrafo anterior. Es un texto que tiene un tijeretazo y lo hemos visto en 2 veces. Poder leerlos desde la óptica de la resurrección de Jesús. Es decir, cómo mirar desde un lado el hasta, entre comillas, el Viernes Santo, hasta la cruz, y a partir de la resurrección volver a mirar. Y hoy que tenemos el texto de continuidad de donde quedó el domingo pasado, que bueno, el domingo pasado tuvimos que cerrar un poco la reflexión en esto del tema de la luz o de la gloria del Padre, y ahora tenemos un casi clásico que en muchas Biblias, en estas inclusive en esta versión, hasta tiene un titulito propio. Bueno, uno se pregunta si eso ayuda o no. Probablemente no, porque rompe la lectura de un texto que es una unidad. Y un texto sumamente interesante, especialmente para leerlo post-Pascua, ahora. Y la lectura más sencilla o más común, no sé si la más común, pero bueno, la de más uso, tiene que ver, inclusive los títulos dicen, bueno, el mandamiento del amor, ¿no? Hay que amar a los demás. Eso es uno de los... Ahora, la pregunta por ahí, y tal vez porque, bueno, alguna generación nos tocó tenerlo al profesor doctor Ricardo Pietrantonio, sí, o sea, profesor en el ICEDET, muy mayor hoy en día, pero bueno, su especialidad y sus tesis y todo su trabajo, su desarrollo, ha tenido que ver con el Evangelio según Juan. Entonces, bueno, muy minucioso en algunas cosas que nos quedaron marcadas. Y bueno, hay temas de traducción acá. Está la traducción más simple o, si es un poco más compleja la traducción, tiene que ver con alguna pequeña palabrita griega que se repite, que es el gina. O sea, y esta es una palabrita que tiene más de una posibilidad de traducción. Entonces, cuando uno lee el texto y lo lee de manera integral, no es tan automático a donde a veces llegamos con nuestras conclusiones. Porque
En una lectura así, muy superficial, bueno, Jesús dice, hay que quererse los unos a los otros, como si eso fuese tan fácil, ¿no? Sí, justamente la condición humana tiene esta cuestión muy particular donde, bueno, el amor a los demás y a las demás tiene sus limitaciones. Entonces, bueno, claro, podría parecer en una lectura llana, digamos, eh, una lección moral, ¿no? Esto de a veces perder de vista al Cristo como redentor del mundo, de la humanidad, de la creación, y llevarlo a algo que es más fácil de manejar, maestro de moral. Bueno, están estas enseñanzas que hay que seguir, qué sé yo, estas recetas. Ahora, la pregunta es si miramos desde la resurrección y miramos a Jesús en la integralidad, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, no solo cuando hablamos de la idea de la cruz, con la idea del Viernes Santo, sino decir, bueno, toda la vida de Jesús completa, pero vamos a encontrar un montón de elementos. Y con este texto vamos a encontrar particularmente, no solo en este, en otros también, pero esta noción que encontramos a veces en las traducciones, que es un problema, a veces virtud, a veces problema, pero muchas veces más problema, que aún en este griego muy particular, que es el griego bíblico, que es un griego en sí mismo, koiné, ¿sí? Pero también en el uso general del griego, vamos a encontrar que en griego la palabra amor que nosotros usamos así como generalidad, y bueno, en griego hay por lo menos tres acepciones distintas de la palabra. O sea, hay tres palabras y que están también metidas en nuestros idiomas, pero no lo tenemos tan asociado. Eh, Todo termina traduciéndose de la misma manera, aunque también tengamos en nuestro propio idioma esas otras formas. Entonces, si tenemos que traducir amor hacia el griego, nos vamos a encontrar con por lo menos tres posibilidades. Después vamos a ir a la del texto. Eros es amor en griego, y lo tenemos en nuestro castellano, ¿no? Erótico tiene una palabra, pero lo tenemos asociado con otras cosas. O sea, se ha ido. Después hay otra palabra para amor que es filos, con fi, ¿no? Con fi en griego. Filial, familia, o sea, también lo tenemos. Pero como se han ido en el paso del tiempo, como yéndose por caminos diferentes las palabras. Que, bueno, eso pasa como decíamos el domingo pasado, ¿no? Son lenguas vivas las nuestras, entonces se mueven. El griego este tipo de griego del Nuevo Testamento, el koiné, el latín, y, bueno, hay otros, llamamos lenguas muertas en el sentido de que están quietas. Ya no hay movimientos. Lo que está y queda así. Una gran ventaja a la hora de estudiar estas cosas, porque está quietecito. Lo nuestro está ahí, pero mañana puede estar un poco más allá, entonces más difícil. Uno lo está observando y se está moviendo. Estas formas antiguas, no. Pero entonces, claro, si hay tres palabras, tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿qué palabra está usando el texto bíblico? Porque acá cuando lo miramos, vemos lo que vemos nomás. ¿La tercera cuál es? Sí. ¿La tercera cuál es? La tercera, agape. O agape que usamos en castellano, también usamos la palabra. Y ahí es donde tenemos estas diferencias que encontramos. Erofilos, agape, ágape. Aquí es una forma declinada la que tiene. La cuestión entonces es que en los textos tiene que ver también, y bueno, por algo también el mundo griego desarrolló mucho pensamiento filosófico, y la Biblia también está cruzada con esto, el Nuevo Testamento, de su época. Entonces, hay como imágenes. En la imagen de Eros, del amor en la Biblia, tiene que ver más bien con la cuestión de las relaciones de aquello que busca completarse con lo que es similar. Por eso la sexualidad está muy atada a eso hoy en día, ¿no? Pero tiene que ver con
búsqueda de complementariedad, en la búsqueda de eso, también en lo que es similar. Ahora, la otra, filos, familia, tiene que ver con toda una cuestión de vínculos y relaciones, filiares, familiares, pero claro, también teniendo en la época que tienen que ver con un encuadre marcado por justamente el encuadre de lo que es la familia, que eso también cambia en el tiempo. La familia hoy en día, por lo menos en los circuitos nuestros de por aquí, no tiene por ahí las mismas condiciones que las del texto bíblico hace 2000 años. Y si uno se mueve a través de nuestro globo, también uno nota que connotaciones familiares tienen mayor, menor, diferente tipo de peso. Es decir, hay espacios donde las cuestiones familiares son cuasi absolutas, de los cuales la gente no logra salir de ahí. Es decir, está donde inclusive la idea de los casamientos, todos son cuestiones de construcciones que en gran medida son, bueno, más que nada económicas, ¿no? Es decir, cómo el clan familiar se sostiene porque la familia aparece, y eso todavía lo vemos en Lutero un poco. Lutero tiene una idea de la familia que va más allá de el parentesco. La familia incluye todo lo que es la unidad de supervivencia y producción de la finca, ¿no? Es decir, incluye de alguna manera también a aquellos que hoy en día, bueno, uno tendría tal vez una noción más de decir, bueno, aquellos y aquellas que son empleados, también estaba incluido. Hoy ya no es así, hoy tenemos otras miradas. Entonces, cuando leemos el texto, cuando aparece la palabra filos en griego, tiene esta cuestión de fuertemente una estructura establecida. Cuando aparecen todas esas cuestiones que nos resultan un poco raras de leer con respecto a cuestiones familiares, que Jesús viene y dice que ha venido a poner peleas y enojos entre todos, bueno, tiene que ver un poco con esto, porque hay un camino que se va mostrando en los textos, donde esa nueva comunidad, que más que nada la vamos a encontrar no tanto en este texto hoy, pero sí por ahí San Lucas y su segundo capítulo, que es el libro de los Hechos, la comunidad de los libros de los Hechos es la comunidad agápica. ¿Qué es de lo que está aquí este gran texto donde tenemos el discurso de Jesús, de la vid, y entre comillas, porque por ahí, recordando las clases del doctor Pietro Antonio, tal vez uno tiene que modificar un poco el título que encontramos en nuestros textos bíblicos. Total, los títulos son agregados, no es parte del texto. La comunidad del libro de los Hechos es una comunidad de hoy, posiblemente le pondríamos otro tipo de palabras, de algo que las personas, y ahí hay que ir un poco a la teología, diría una cosa, pero hoy tal vez lo miraríamos, eligen ser parte. La comunidad del libro de los Hechos no es una comunidad establecida por las tradiciones, no está establecida ni por las tradiciones religiosas de la época, ni por las tradiciones familiares. No es la sinagoga, aunque hay tensiones, ¿no? ¿Es acaso esto una sinagoga cristiana? Bueno, hay tensiones, uno lee los textos y ve las distintas posiciones también, no hay una sola. Pero esta comunidad donde no hay ni griego, ni judío, ni varón, ni mujer, no sé, esos paulinos ya. Pero esto aparece en estas imágenes de una comunidad que no está atada a estas construcciones que necesitamos, porque somos personas que vivimos en el mundo todos los días, pero hasta dónde nos determinan y hasta dónde en realidad nos ayudan justamente a ser más libres en todo el asunto. Esta es la tensión. Ahora, en una primera lectura, parece que Jesús aquí estaría diciendo, bueno, esto se arregla con que se amen los unos a los otros. Bueno, suena lindo. En la práctica, bueno,
la propia historia nos da ejemplos suficientes para al menos ponerle algún signito de pregunta. O Dios es totalmente ineficaz, bueno, podría ser una premisa para pensar, o leemos de alguna manera un poco apurada. Y ahí es donde, para ir juntando elementos, enfatizaba siempre en sus clases estos detalles, el profesor Pietrantonio, donde él decía, bueno, pero Gina también se traduce, dice, para que esto sea. No el qué, sino el para que esto sea así. Y esto cambia. Y cuando leemos el texto completo, una de sus insistencias siempre, ahí vamos a empezar a ver otras cosas. Donde la cuestión pasaba el domingo pasado, que era el comienzo, de ahí del 15, ¿no? Los primeros versículos, yo soy la vid, bueno, a ver, la Reina Valera es la que me viene a la memoria, vosotros sois los sarmientos, como dice acá, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador, él corta todos mis sarmientos, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. O sea, el texto, cuando lo vemos en su totalidad, habla de la relación que se establece entre la planta de vida, árbol de vida, elementos que encontramos en muchas tradiciones, también en el texto bíblico, y, entre comillas, las partes. La uva, como tal, si uno piensa en la imagen, porque esto es entre, también se discute si esto es una parábola, una alegoría o qué, no hay sí, una definición última, pero la relación entre la planta y la uva tiene que ver con una continuidad de circulación de vida, la savia, todo lo que hace, el entorno, la luz, el agua, todo lo que podamos pensar. Para eso sirven este tipo de imágenes, para pensar. Pero la clave está justamente en esta cuestión de relación que se establece. Si no hay planta, no hay uvas. Bueno, y la inversa, tal vez, si venimos leyendo los textos, claro, también estaba, como algunos dicen, de los biblistas así más detallistas, que esto está corrido en la historia del texto, y que este texto probablemente estaba después del texto de la higuera que no tiene fruto, es decir, por la continuidad redaccional. No importa, hoy está acá, y es como lo leemos, pero podría ser la contrapartida a la planta que no da fruto. Entonces, planta que da fruto en estos vínculos. En ese caso, si lo leemos integral, el mandamiento del amor cambiaría y entonces lo que yo les mando, y acá se traduce al final, lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros, la traducción más superficial, si lo traducimos como planteaba en clase siempre y machacaba con esto el bueno del doctor Pietrantonio, tendríamos que traducirlo de otra manera. Esto es lo que yo les mando. Y entonces usamos la traducción de Pietrantonio de Gina, esa partícula. Para que se amen los unos a los otros. O sea, permaneced en mi amor, dice Jesús. O sea, permaneciendo en el vínculo del amor de Cristo, esto es el mandamiento, permanecer en el vínculo, porque el vínculo generará amor en la comunidad. Claro, no es, ahora tienen ustedes la carga de tener que amarse. Bueno, poco está bien también, ¿no? Tampoco hace falta vivir en eterno conflicto. Pero él ahora, lo que traía Tobías, bueno, ¿cuál es la tercera? Ese amor ágape de Dios, que es el amor absolutamente desinteresado que da todo, porque acá tenemos justamente las miradas cristianas de la presencia de Dios en el mundo. Dios que se vacía de sí mismo, o de sí misma, se vacía y se da totalmente para la redención del mundo, la cruz. Entonces ahora miramos la cruz no como el sacrificio humano, sino como el lugar donde Dios se da plenamente, como esperanza para el mundo. Entonces, claro,
desde la resurrección, que son estos domingos, leyendo estos textos, el permanecer en ese vínculo, que es el vínculo de la fe finalmente, porque los elementos que van apareciendo acá son justamente, por un lado, Dios en su absoluta gracia que se brinda totalmente. Por otro lado, la contrapartida en lo humano, como producto de esto, como consecuencia, es el regalo de la fe. La fe a veces la confundimos, por nuestra cuestión también de tradiciones occidentales, la confundimos con mi código de creencias, ¿no? Que en realidad son más valores que creencias de fe. Y está bien, todos los tenemos, pero y está bien tenerlos. Pero la fe tiene que ver con algo vincular. Entonces nace justamente por acción del Espíritu Santo. Bueno, hay tradición luterana, clásica, cuando se predica la palabra en su pureza y se administran los sacramentos según la enseñanza bíblica, ahí ocurre la iglesia. La iglesia no es una institución que existe. Sí, existe la administración, pero nada más que para eso. No es una institución que existe, sino que es un evento que ocurre cuando esa comunidad comparte esas cosas. Y en eso se genera fe, que es la respuesta hacia Dios, y con respecto a la comunidad, a los demás, al mundo, esta cuestión transformadora de Dios en el mundo. Su justicia, como traduce Meléndez en la mejor traducción que hay al castellano de la confesionalidad luterana, cuando él dice que el amor de Dios, justamente este agape, es la comunidad del bienestar y de la justicia. Tengamos en cuenta que uno de los primeros, bueno, casi ahí al comienzo del libro de los Hechos, uno de los problemas que enfrentan es que todos y todas somos iguales, pero después las cosas son más o menos, y las viudas griegas a la hora de repartir la sopa recibían el agüita de arriba y las otras viudas recibían el cucharón del fondo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, eso es... Y ahí esa comunidad decide generar el ministerio diaconal para que haya justo reparto de la sopa. Y uno dice, es un texto chiquitito que está ahí al comienzo, o sea, la comunidad, entre comillas, ideal, la comunidad del espíritu, que ahora Pentecostés ya está cerquita, ahí nomás tiene los problemas, lo cual muestra cómo es esta cuestión tan humana también. Entonces, una comunidad que tiene que empezar a resolver cuestiones operativas para que la sopa llegue a todas y todos, y no solo a algunos y algunas. Es decir, esa comunidad también está leyendo que puede resolver algo nuevo, porque no existía anteriormente como algo establecido, a partir de ese vínculo de permanecer en la relación con la vida. Cristo presente en la comunidad, que lo decimos mucho, es decir, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, cada vez que comemos de este pan, bebemos de esta copa, etc. Es mucho. Pero nos falta muchas veces la conexión entre esa presencia que celebramos y la conexión con la transformación de la comunidad cotidiana, justamente una comunidad donde no falte la sopa. Y bueno, esto es cuando se va a la palabra, esa tercera, que es la que se repite, se repite, se repite a través de las lecturas del domingo pasado y la de hoy. Agape tiene que ver con eso. No tiene que ver con la búsqueda de lo similar para la satisfacción, no tiene que ver con los encuadres establecidos por las normas culturales, sociales o como queramos llamarlas, sino que tiene que ver con esa comunidad de vínculo que Dios establece, donde esto genera transformación, de modo que, para ir a la imagen del libro de los Hechos, a nadie le falte la sopa. O sea, la planta tiene que dar uvas y las uvas tienen que servir de alimento saludable para todas las personas y toda la comunidad. Que en este tiempo donde seguimos celebrando Pascua y releyendo los textos, nunca falte ese vínculo que transforma y renueva nuestras vidas y nos hace transformadoras, transformadores del entorno en el cual nos encontramos. Amén.
así como tú, Señor, así como tú nos amas y nos amas, así queremos amar. Amar es confesarnos mutuamente, perdonarnos de nuevo cada día, buscar la luz, la verdad, andar de frente, sin guardias, sin secretos, sin mentiras, así como tú, Señor, así como tú nos amas y perdonas, así queremos amar. Amar es compartir todos los tiempos, los de espera, dolor y de alegría. Amar es entregarse por el otro, dando pan, dando fuerza a nuestra vida, así como tú, Señor, así como tú nos amas y te entregas, así queremos amar. Amar es ser siervo del que sufre la pobreza